Buenas, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, pues aparte de estos calores un poco infernales, que espero que tengáis piscina para estar ahí chapoteando un poco y si no, un aire acondicionado o un ventilador siempre viene bien. Bueno, pues hoy estoy en la habitación de mi hijo. ¿Por qué hoy he decidido grabar? Que me ha costado, he tenido que negociar porque él, su espacio privado es su espacio privado y bueno, una vez que le he contado por qué era necesario, pues bueno, hemos negociado y bueno, pues aquí estoy, en su habitación. Porque aquí empezó todo, en esta habitación. Empezó el duelo. Cuando diagnosticaron el trastorno espectro autista de mi hijo, que en su momento antes se llamaba TGD, el trastorno generalizado del desarrollo tipo autista o tipo autismo, pues digamos que era una época un poco turbulenta en el sentido de que también me estaba divorciando del padre de mi hijo y entonces, zasca, nos viene el ¡tarán! Tu hijo tiene autismo o puede que tenga autismo. Cuando te llaman del colegio, porque esto fue en el primero de infantil, cuando te llaman y claro, pues ven que algo pasa, que su comportamiento con los demás y a la hora de relacionarse con su entorno es diferente, pues te llaman. Y entonces te explican que, bueno, pues dada la experiencia de la profesora que le había tocado, que solo había tenido experiencia en que había tenido un chaval con autismo en otro colegio donde trabajaba, y entonces que podría tener indicios de. Con lo cual tendríamos que esperar al equipo de atención temprana para que ellos evaluaran y dieran un diagnóstico en condiciones, pero que se veía que podía tener autismo. Claro, cuando te lo dicen, lo primero que piensas es, venga, estás de coña, ¿no? O sea, porque en mi caso, en mi generación, el único referente que teníamos de autista era la película Rayman. Y claro, yo veía a mi hijo y yo recordaba la película y decía, no, mira, coña, venga, hombre, ¿qué me estás contando? Y claro, en ese momento ellos te explican y te dan unas pautas y te preguntan y oye, pues tú no has visto algo diferente en tu hijo, y digo, sí, pero yo le daba explicación, digo, con lo cual a lo mejor yo también tengo autismo. Entonces, bueno, pues ellos me comentaron pues que a nivel social él no se relacionaba mucho con los de su edad. Que si eso yo lo veía a que podía achacarlo. Digo, bueno, pues a lo mejor es porque todavía no habla, porque sí que es cierto que le costó el tema de hablar, o sea, con 4 años todavía no, o sea, sí respondía a su nombre, pero él no te decía, me llamo Arturo y tengo 4 años cuando le preguntabas, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿No? Pero decía, bueno, como en mi familia ha habido casos que se ha tardado un poco en el tema del lenguaje y se ha tenido que ir a logopeda, pues decía, ya está, esto es cosa de familia. O sea que tampoco le di una importancia excesiva. O incluso el tema de jugar, claro, se supone que a esas edades tienen que jugar pues imitando lo que hay en el entorno, ¿no? Entonces, claro, si mi hijo en vez de jugar con el coche
a cómo va el coche en la carretera, ¿vale? Con la posición que tiene que ir con las ruedas en la carretera, pues mi hijo pues le gustaba coger el coche, darle la vuelta y venga a darle así a la rueda, pues porque le gustaba ver cómo rodaba, ¿m? Em, y bueno, pues no le interesaba jugar con los niños, pues dije, bueno, pues será que no es tan sociable como otros, porque, a ver, lo vemos en el tema adulto. Unos se relacionan más que otros, unos son más extrovertidos, otros más introvertidos, entonces pues tampoco tenemos por qué hacer que todos tengamos que ser iguales. Y ahí lo bueno que es ser diferente, porque en la diferencia está la aportación de algo nuevo, ¿no? Si todos fuéramos iguales, pues qué aburrido, porque no aportaríamos absolutamente nada. Entonces, bueno, pues yo le veía normal, yo decía, oh, pues qué original la forma de jugar. Y que no jugara con sus iguales, con los niños, pues decía, bueno, pues es que a lo mejor pues es más introvertido, porque no habla y por eso a lo mejor. Pero bueno, lo que me comentaron en el colegio era porque, bueno, me pusieron el ejemplo de, bueno, nos viene un niño extranjero que no sabe el español, pero sin embargo se pone a jugar con otros niños y no necesitan hablar. Y claro, yo me doy cuenta y digo, coño, pues es verdad. Es verdad. Hay veces que no necesitan estar hablando, simplemente están gesticulando, están tal. Y dije, bueno, pues si hay ahí unos síntomas, pues vosotros sabéis que sois los profesionales. Ellos nos comentaron que, bueno, pues que mirásemos un poquito. De aquella no había tanta información como ahora, porque pues estamos hablando que si mi hijo fue en el 2003 cuando nació, 2003, 4, 5, 6, 7, 2007, bueno, pues no había todo esto de las redes sociales, de hecho mi móvil era un Nokia, ¿vale? No había WhatsApp, entonces no era tan accesible, sí podías ir a internet por el ordenador, pero bueno, no es como ahora que tienes un montón de información, pero aún así nos comentaban que tampoco nos obsesionáramos, que porque sí que es cierto que en esa etapa empiezas a querer empaparte de todo, pero para la búsqueda de decir, no, mi hijo no tiene autismo. Entonces ahí estás empezando la fase de duelo de la negación. ¿Sí? Pero bueno, como en este vídeo lo que quiero es un poco hablar lo que son las fases de duelo, y luego ya en otro vídeo nos meteremos en lo que sentimos en cada fase, ¿vale? Para identificarlo. Después de que te dan toda esta información, este shock, este tarán, tu hijo no es normal, empieza una fase, que es la fase de duelo. ¿Qué es una fase de duelo? Que siempre lo tenemos como más metido, ¿no? En el tema de fallece alguien y empiezas esas fases de duelo hasta la aceptación, ¿no? De que ha fallecido esa persona. Pero es que no solamente es en eso, de hecho las fases de duelo las tenemos microfases de duelo o fases de duelo según en lo que nos sucede en nuestra vida, los tsunamis de nuestra vida, ¿no? De hecho, os diré un micro duelo, porque, a ver, en sí el duelo es la pérdida de algo, pérdida de un ser querido, pérdida de una idea, pérdida de la salud, pérdida de un empleo, pérdida de la pareja, una pérdida que tienes que aceptar. Y en ese proceso de desapego de esa persona, esa cosa, esa idea, pues tenemos que procesarla. ¿Por qué? Porque cuando nos viene el shock, la mente bloquea. ¿Y cómo bloquea? Negando. La siguiente fase, cabreándonos con el mundo y echando la culpa al mundo, y cada vez que te dicen algo te irrita y te vuelves como el Grinch del autismo. Y la tercera fase es la de negociar.
Es cuando empiezas a mirar un montón de información, de cosas, en la que estás muy expuesto a esos falsos gurús en los que te dicen, no, el autismo se cura con esto, con lo otro, tal, y entonces tú desesperado te agarras a eso, porque claro, con esto se va a curar. Punto número 1 a tener en cuenta. El autismo no se cura. La persona nace con autismo y el autismo permanece toda su vida. Lo que tenemos que tratar es de ayudarles y ellos mismos cuando son adultos tratar de buscar aquellas terapias, aquello que le hace mitigar un poco ese estrés social que le causa el estar con esa máscara social que se tienen que poner. Y ayudarles a entender este mundo, a que se sientan comprendidos también por parte de nosotros. El hecho de tener que estar gastando tu energía buscando una cura es sinceramente porque no has aceptado que tu hijo tiene autismo. Y no se cura, ¿ok? La siguiente fase, depresión. Estás súper triste, estás apática. Empiezas el ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mi hijo? Pero cuando ya empiezas a salir de ahí y realmente es una fase que tienes que pasar, que te tiene que atravesar la tristeza, que tienes que llorar, en todas las fases, todas las emociones que te vienen, te tienen que atravesar, tienes que identificarlas para luego saber cómo transformarlas. ¿Para qué? Para llegar a la parte de la aceptación, en la que ya aceptas que tu mundo ha cambiado porque tienes una persona con autismo en tu vida y que ambos vais a aprender a ver el mundo de otra forma. De hecho, se te quitan las expectativas porque cuando te dicen tu hijo tiene autismo, no es normal, ya dices a tomar por saco todas las ideas que me había preconcebido con respecto a tener un hijo. Con lo cual sales de la narcolepsia social en las que nos tienen metido, de tú cuando tienes un hijo empiezas a echar todas las expectativas de que mi hijo va a ir a tal colegio, va a ser genial, tiene que estar ahí haciendo sus deberes, porque tiene que aprender, porque tiene que ser el más listo, o sea, inteligencia mental, pero nos olvidamos de crear valores, de sociabilización, de la inteligencia emocional. Nos dicen esa narcolepsia social de, vale, te casas, tienes un hijo, el hijo va al colegio, universidad, trabajo, bla, 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 bla. Y parece que ese es el único camino para la felicidad. No, señores, la felicidad no es el objetivo, no es el final, lo que hay al final del camino. La felicidad realmente es el camino. Es cómo te tomes el camino que te ha tocado, o que has elegido, ¿sí? Porque tú puedes elegir no aceptar el autismo de tu hijo y entonces tu camino va a ser espinoso, no lo siguiente. Y viviendo en una fantasía y estarás cabreado contigo mismo, con el mundo, y no le habrás ayudado a tu hijo y a lo mejor tu hijo involuciona en vez de evolucionar y a lo mejor en vez de hacer un FP o hacer lo que él realmente quiere hacer porque es capaz de hacer, al final no hace nada, vive del Estado y luego estás todo el rato preocupado y llorando porque ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo muera? Está bien preocuparse, pero también ocuparse. Y lo primero, la forma en la que tenemos que ocuparnos es de nosotros mismos. Primero nosotros, porque somos el apoyo de nuestros hijos y tenemos que ayudarles. Pero para ayudarles, primero nos tenemos que ayudar a nosotros, a aceptar
que tenemos un hijo con autismo. ¿Sí? Pero no perdáis el norte, porque es fácil perderlo, ¿sí? Porque cuando te ponen la etiqueta de tu hijo es... ¿Ves? Hola, soy la persona con autismo, pero aquí pone autista. Hola, soy tu hijo. ¡Autista! Soy tu hijo. No perdáis de vista que la persona que tenéis al lado es vuestro hijo. Y lo que vais a ver es su evolución, cómo es, qué gustos tiene. ¿Es introvertido? ¿Es extrovertido? ¿De qué cosas es capaz de hacer? Ya te han dicho lo que no puede hacer porque es autista. Pero, ¿qué puede hacer tu hijo? Y eso es súper importante a la hora de luego trabajar con un equipo de cualquier tipo, con psicólogos, con terapeutas, con profesores, en sanidad, con médicos. Tú vas a poner y a orientar a esas personas porque vas a poner el granito de arena fundamental y es: mi hijo es así, con estas características, con esta personalidad. Bueno, pues, a ver, el micro, para daros un ejemplo sobre un micro duelo, que os vais a partir de risa, pero bueno, vais al supermercado, todo súper contento. ¡Ah! Voy a cogerme el helado que me encanta. Sí, voy a coger el helado este de sabor de caramelo salado. Vale, tú vas, y de repente que no hay ninguno. Que no hay ninguno y dices, ¿cómo? ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, Dios! Fase de microduelo. No puede ser. No puede ser, no, venga. La idea que tenías de que te ibas a coger y vas a comprar ha desaparecido. Y lo primero empieza la fase de negación. No. Tiene que haber por ahí otro. Empiezas a buscar. De ahí has saltado a la de negociación. Bueno, si busco a lo mejor por aquí, que hay veces que dejan helados en otro sitio y tal. Y vas buscando. Y te estás dando cuenta que no está ese helado. Y que no te lo vas a poder comer. Y empiezas a cabrearte. ¿Será posible? Me cago en la mar, pero como esto no, el supermercado no lo tiene en cuenta, porque ahora con estos calores, con lo que nos gusta, debería de tal, patati. Empezamos a echar balones fuera y a cabrearnos como unos monos, porque no estamos aceptando que no está el helado, y que no. Y entonces es cuando dices, bueno, venga, pues me voy a coger otro. Joder, pues que ese no me gusta. Bueno, pues no te lo cojas si no te gusta. Ay, ya empiezas. Con lo que quería yo ese helado. La fase drama, ¿no? Ay, yo quería ese helado. ¿Por qué no hay un helado? Y cuando ya dices, mira, que no hay helado, empiezas a ver con perspectiva otra cosa, es decir, coño, pues si no hay helado, pues una de dos. O elijo otra cosa que también me gusta, o mira, que no tenía que tomar helado y mejor para mi figura. Mira, ya para la semana que viene, cuando haga la compra, a lo mejor está y me lo cojo. Y que no tenía que ser ahora, por algo será. Y si no, pues mira, me voy a coger este flash. ¡Uy, es verdad! Que estos también me gustaban, que son más fresquitos. Pero has tenido que aceptar que ya no ibas a tener ese helado para ver otras opciones. Por eso es tan importante el aceptar el autismo de vuestro hijo. Porque si no lo aceptáis, no empezaréis a ver los otros caminos, las otras opciones que hay para ayudarle, para ayudarle a que él sea feliz. Y vosotros también. Y
Bueno, después de todo esto, voy a terminar mi espacio contándoos que después de que me dijeran que mi hijo era autista o que tenía muchas posibilidades de serlo, y hasta que no lo constató se le hicieron las pruebas pertinentes, primero físicas, para descartar que no fuera algo físico, sino que realmente se demostró que era neurológico, hasta que no vino el equipo de atención temprano, que eso ya hablaremos en otro momento. Pues mientras tanto, me acuerdo que como estaba con mi fase también de duelo, de duelo con el divorcio, pues estaba en un periodo de cambio de casa, ¿no? Y me acuerdo que, claro, pues en esa época no tenía pelas, pues no podía contratar a nadie para pagarme el pintar la casa, y entonces poco a poco iba yo pintándola. Mis hermanas me estuvieron ayudando, pero sí que es cierto que el cuarto de mi hijo lo pinté yo. No era de este color, ¿vale? Porque ahora es blanco, porque ya, oye, ya el chico con 21 años, ya, mamá, los colorinchis. Y me acuerdo que de aquella época, como tenía 4 añucos, dije, bueno, pues lo voy a pintar de verde, es un verde manzana suave, porque también con el tema de los colores ayuda mucho a nuestros hijos, y el verde es relajante. ¿M? El verde es relajante, y entonces pues dije, bueno, pues voy a pintarlo de verde, un verde manzanita suave y tal. Y mientras se lo estaba pintando, era algo, estaba con el run run de lo que me habían dicho, ¿no? Y claro, con esas fases que tienes que pasar, pues yo creo que a mí mis fases fueron como un flash hasta llegar a ese momento de estar pintando, en el que me sentía súper triste por la situación en la que estaba, que era, pues eso, divorcio, diagnóstico de autismo, y dice, se me presenta un panorama de yo y mi hijo, que me hubiera gustado de ser el núcleo familiar y todos a una, pero no. Sí que teníamos claro, su padre y yo, de que, bueno, pues él de forma activa, y así lo demostró, que iba a las reuniones de colegio y oye, si íbamos a pruebas, él venía con nosotros, pero yo me comía todos los días de estar trabajando con ese autismo, ¿eh? Y lidiar y entender, y yo veía un panorama de decir que lo tengo que hacer sola. Por suerte, el universo me fue poniendo a gente muy, muy profesional, muy buena, que les doy mucho las gracias, que de eso también hablaré, porque van a aparecer personajes a lo largo de los vídeos que me han ayudado. Pero en ese momento en el que estaba pintando la habitación, esta habitación, me sentía así. Me sentía sola, me sentía muy triste, pero de repente me vino una frase que le dije a mi hijo cuando nació. Yo me acuerdo que mientras estaba dando a luz, yo le decía a mi hijo, hijo, como un equipo, somos un equipo, los dos lo vamos a conseguir. Yo empujaré y tú tratarás de salir. Pues me vino esa frase en ese momento en el que tenía esa brocha con ese verde, y dije, somos un equipo, lo vamos a conseguir. Y así fue. Dentro de nuestro pequeño equipo luego se unieron varias personas haciendo un equipo mucho más grande, pero así fue. Así fue cuando dije,
Ahora es la aceptación de que esto los dos juntos lo vais a sacar adelante. Y luego a lo largo de todas las etapas así ha sido, todos los aprendizajes, todo, y de hecho a día de hoy mi hijo se queda con esa frase de equipo porque me acuerdo que cuando me divorcié por segunda vez, él me dijo, mamá, no te preocupes, somos un equipo. Así que quedaros con esta frase. Vosotros, con vuestro hijo, sois un equipo y vais a poder con ello. Nos vemos en otro vídeo, hablando de la fase de la negación, que es súper importante.